La Ciudad de México de madrugada es un lugar tramposo. Parece vacía y silenciosa, pero el asfalto siempre oculta algo. Yo soy Pablo, y como diseñador gráfico freelance, mis horarios están al revés. Las 3 de la mañana es mi hora de salida habitual. Esa noche había llovido. El aire olía a ozono y tierra mojada. Iba conduciendo mi viejo sedán por una de las avenidas principales, a punto de llegar a mi destino, cuando el GPS de mi teléfono falló. No fue un glitch de señal, fue un lapsus de la cartografía. El mapa de Google Maps que yo conocía de memoria se congeló por un instante, y luego se redibujó. La ruta que me había programado para llegar a casa, un simple giro a la derecha, fue reemplazada por una instrucción nueva, totalmente inesperada. El GPS, con esa voz femenina de tono bajo que siempre uso, me habló. Gire a la izquierda ahora mismo, en calle 7 Noches. ¿Calle 7 Noches? Murmuré para mí mismo. Nunca había oído ese nombre. Miré el mapa en mi teléfono. Justo donde antes había una pared de edificios y una rotonda, ahora había una calle marcada en gris que se bifurcaba de la avenida. Era una calle estrecha, oscura, y se veía mal en el mapa digital. No estaba en el código de color de las calles normales. Intenté hacer zoom. Mi teléfono se negó. El mapa se mantuvo fijo, con la calle 7 Noches brillando con un borde azul eléctrico que me recordó a las viejas pantallas de televisión estática. Decidí ignorarlo. Mi destino estaba a la derecha. Recalculando, dijo la voz del GPS, con un tono extrañamente paternal. La calle 7 Noches es 3 minutos más rápida. Y en el mapa, la calle normal de la derecha, la que yo siempre usaba, se había puesto de color rojo vivo, indicando un tráfico imposible o un cierre. Era absurdo. A las 3:15 de la mañana no hay tráfico en esa zona, pero mi instinto, alimentado por el cansancio y una curiosidad tonta, me hizo obedecer. La entrada al limbo. Giré a la izquierda. La calle 7 Noches no tenía letrero, pero sí existía físicamente. Era una calle de cemento agrietado, flanqueada por viejos muros de ladrillo que estaban cubiertos de una densa capa de enredaderas y musgo. La vegetación era tan gruesa que las luces de la avenida no llegaban. El primer indicio real de que había cruzado una frontera fue sensorial. El sonido. El ruido del motor de mi coche murió de repente. No se apagó. El sonido fue absorbido. La calle entera estaba en un silencio absoluto que no pertenecía a la CDMX. La iluminación. Los faroles de la calle eran de un estilo antiguo, con bombillas de mercurio amarillentas que parpadeaban. Su luz no iluminaba, sino que aplastaba los colores. El tiempo. Miré el reloj de mi coche. Estaba marcando 3:17 AM. Avancé lentamente. Los edificios a los lados no eran las modernas oficinas o apartamentos que yo conocía. Eran casonas viejas, con ventanas tapiadas y rejas oxidadas, de una arquitectura que yo ubicaba en los años 80 o principios de los 90. El GPS seguía activo. En la pantalla, la línea azul que representaba mi ruta se extendía por la calle 7 Noches, pero la calle no parecía tener fin. Me detuve. El sedán estaba ahora completamente rodeado por ese silencio opresivo. Decidí que era un error, una calle abandonada que el GPS había malinterpretado. Haría un giro en U y volvería a la avenida principal. Puse reversa. Grité. La entrada por donde había girado a la izquierda ya no existía. Donde antes estaba la ancha avenida, ahora había un muro de ladrillo igual de viejo y cubierto de musgo que las casas a los lados. El muro se veía intacto, como si esa calle hubiera estado sellada de la ciudad por décadas. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas. Estaba atrapado. La confirmación de la trampa temporal. Saqué mi teléfono. El mapa seguía mostrando la calle 7 Noches, y yo estaba en el medio. Pero el GPS no me ofrecía ninguna ruta de salida. Miré la hora en el teléfono, 3:19 AM. Y lo más aterrador, la señal de Wi-Fi y datos móviles había sido reemplazada por un icono parpadeante de un reloj de arena.
Estaba en un limbo temporal creado digitalmente por la falla del GPS. Intenté llamar a mi esposa, Isabel. No hubo tono. Una voz grabada y áspera, no la de la operadora moderna, me dijo: la línea para su destino no está en funcionamiento. Por favor, espere el cambio de ciclo. Comencé a avanzar de nuevo. La calle era corta, tal vez de 100 metros, pero se sentía infinita. Me di cuenta de que el limbo no era la calle en sí, sino el tiempo dentro de ella. Todo estaba estancado. Había coches estacionados en las banquetas, pero eran todos modelos viejos. Un Volkswagen sedán de los 80, un Chevrolet de los 90, todos cubiertos de una capa tan gruesa de polvo que parecían haber estado allí por décadas. Me bajé del coche. Sentí el frío del pavimento. No había un solo sonido, ni siquiera el de un insecto. Me acerqué a una de las casonas. Las ventanas tapiadas tenían carteles pegados. No eran carteles modernos de publicidad. Eran avisos de desalojo escritos en papel de periódico amarillento y fechados en septiembre de 1987. Un escalofrío me recorrió la espalda. El terremoto de 1985 fue en septiembre. Esta calle era el eco de una zona que fue evacuada y que, en la realidad, nunca más fue habitada, pero que el GPS, en un momento de vulnerabilidad nocturna, había reflotado digitalmente. Miré la hora de nuevo. 3:22 am. Tenía poco tiempo antes de las 4 am. Tenía que salir antes de que esta calle se disolviera de nuevo a las 4 am, o quedaría atrapado en el reset del loop de 1987. La regla de la liminalidad. El GPS se actualizó en mi teléfono. La línea azul ahora llegaba al final de la calle, y al final de la calle había una salida claramente marcada con el símbolo digital de una carretera. Pero había un mensaje debajo: la ruta estará abierta durante 43 minutos. Cruce antes de las 4:00 am. El GPS me había dado la hora del escape. Tenía 38 minutos para llegar al final de esa calle. Encendí el coche y aceleré, esperando que al final de la calle 7 Noches estuviera la luz de la CDMX de 2025. Pero el espejo retrovisor me mostró un destello fugaz en la niebla. Una figura oscura y alta, parada al inicio del muro de ladrillo que me había sellado. Estaba inmóvil, observándome. No era un fantasma, sino algo más sólido, más paciente. El guardián de la calle liminal. Y se interpondría en mi camino. La hora en mi teléfono marcaba 3:25 am. 35 minutos. 35 minutos. Era todo lo que tenía para escapar de la calle 7 Noches antes de que se disolviera y me atrapara en un reset perpetuo en 1987. Pisé el acelerador. Mi viejo sedán, que había sido silencioso al entrar, ahora rugía con una furia desesperada. «¡Vamos, güey! ¡Sácame de aquí!», le grité a mi coche, mi única ancla física. El bloqueo invisible. El final de la calle estaba a la vista. La línea azul del GPS prometía el escape. Y al fondo, vi un destello de luz que parecía la CDMX de 2025. Pero a 10 metros de la salida, algo me detuvo. No fue un muro. Fue una barrera invisible, como golpear una pared de agua congelada. El coche se detuvo en seco con un crujido metálico y el olor a frenos quemados. Mi cabeza golpeó el volante. «¡No mames!», maldije, sintiendo la punzada en la frente. Revisé el GPS. La línea azul me decía que estaba en el destino, pero no podía cruzar. La luz de 2025 estaba allí, borrosa, justo al otro lado de lo que parecía ser una cortina de aire vibrante. Me bajé del coche. El aire aquí era más frío, con un olor a humedad, yeso y pólvora. Caminé hasta el borde de la barrera. Puse mi mano. Sentí un zumbido eléctrico y una resistencia fuerte y palpable, como si estuviera empujando un cristal molecularmente denso. No podía pasar. Y luego, vi la memoria. En el punto exacto de la barrera invisible, el asfalto no estaba solo agrietado, estaba levantado, como si una fuerza subterránea lo hubiera destrozado. Y en el aire estancado, vi lo que no se podía tocar.
Un eco espectral de escombros de concreto y metal retorcido, flotando a la altura de mi cintura. Esta no era una calle sin salida. Era la escena de un trauma. La salida estaba bloqueada por un accidente de 1987 que yo no podía ver, pero que el loop de la calle forzaba a existir. El movimiento del guardián. Me giré, buscando la figura oscura que había visto al entrar. El guardián de la calle liminal ya estaba a menos de 30 metros de mí. Su movimiento era el aspecto más aterrador de su existencia. No caminaba. Parecía deslizarse o ser arrastrado lentamente por una fuerza irresistible. Era una figura alta, vestida con ropa oscura, y su cabeza estaba inclinada, como si estuviera buscando algo en el suelo. No emitía ningún sonido. Su avance era inexorable. No importa lo que hiciera, sabía que en algún momento el guardián me alcanzaría. Volví a mi coche y encendí la linterna de mi teléfono, apuntando al guardián. El haz de luz pareció doblarse y morir antes de alcanzar la figura. La oscuridad que lo rodeaba no era ausencia de luz, era una presencia activa, el artefacto de la tragedia. Mi única opción era rodear la barrera. Caminé al lado de las viejas casonas. El cemento de los muros estaba agrietado por el tiempo. Encontré algo atrapado en una gran grieta de un muro de ladrillo. Era un viejo radio de transistores, del tamaño de una caja de zapatos, de un color naranja sucio. Estaba parcialmente fundido con el ladrillo. Lo jalé. El radio se soltó con un sonido de rasguño y yeso seco cayendo. Tenía polvo de décadas. Lo limpié con mi manga y vi que un botón estaba presionado, como si se hubiera encendido en el momento de la tragedia. Apreté el botón. El radio emitió un silencio estático, y luego un breve fragmento de voz que me hizo temblar. ¡Un desastre! La estructura cedió. Necesitamos más equipos. Hay 2. La voz se cortó en un chillido agudo. Eran las voces de la emergencia de 1987. Me di cuenta de que el radio había sido encendido por un trabajador de emergencia en el momento del colapso de 1987, y el objeto había quedado atrapado en el trauma de la calle. La calle 7 Noches no era solo un error de GPS. Era un monumento digital a un pequeño desastre olvidado, forzado a revivir cada madrugada entre las 3 y las 4. El mensaje del guardián. El reloj marcaba 3:30 am. 30 minutos. El guardián estaba a 10 metros de mi coche. Se estaba acercando a una velocidad constante, sin acelerar, sin importar lo que yo hiciera. Intenté comunicarme. Tomé el radio viejo y lo apunté a la figura. «Oye, ¿qué quieres? ¿Qué tengo que hacer para salir?» No hubo respuesta, pero el radio en mi mano comenzó a vibrar y a emitir un tono de baja frecuencia. El guardián había encontrado la forma de usar mi objeto. La voz en el radio ya no era la de la emergencia. Era una voz baja, áspera y singularmente aburrida, como la de alguien que ha estado repitiendo la misma tarea durante décadas. «Solo puedes salir entero si dejas un trazo». «¿Qué trazo?», pregunté, sintiendo un escalofrío. «Tu ancla de 2025, una máquina conectada, para que yo pueda cambiar el paso». El guardián quería mi coche. Mi sedán era mi ancla digital, mi conexión activa con la red de 2025. Si yo dejaba mi coche, el guardián podría usar esa ancla para salir de 1987 y tomar mi lugar en el flujo del tiempo. Y yo tendría que salir a pie, sin mi coche, sin nada, justo antes de que la calle se disolviera. El guardián se detuvo. Estaba a la altura de la puerta del conductor de mi coche. Pude ver sus manos, largas, huesudas, cubiertas de una capa de polvo fino y brillante. «Deja el coche encendido. El tiempo se acaba». El reloj marcaba 3:33 am. El guardián me había dado una opción cruel: abandonar mi medio de transporte y dejar una pieza de mi realidad en el limbo, o quedarme y convertirme en el próximo guardián de la calle liminal. Mi reloj marcaba 3:35 am. Quedaban 25 minutos hasta las 4:00 am, la hora en que la calle 7 Noches se disolvería de nuevo, llevándose consigo todo lo que estuviera adentro. El guardián de la calle liminal estaba junto a la puerta de mi coche,
sus manos de polvo fino y óxido presionando el cristal. Él quería mi máquina. Deja el coche encendido. Es la clave para la apertura, susurró el guardián a través del radio viejo que aún vibraba en mi mano. Sabía que si le dejaba mi sedán, él usaría esa energía digital de 2025 para cruzar la barrera y encontrar una nueva existencia, dejando a mi cuerpo de 2025 en el loop de 1987. No podía permitirlo. El dilema del sacrificio y la venganza. Abrí la puerta lentamente, moviéndome con cautela. El guardián se retiró un paso, expectante. «Vas a tener tu ancla», le dije, mi voz sonando ronca por el miedo. «Pero no va a ser gratis». Mientras me inclinaba para sacar mi mochila, mis ojos se desviaron hacia el asiento del pasajero. Y lo vi, sentado rígidamente en el asiento, con el cinturón puesto. No estaba la figura cenicienta del guardián. Estaba el espectro transparente de un hombre de mediana edad, con el rostro cubierto de polvo. Llevaba una chaqueta de mezclilla y su cabeza estaba inclinada hacia el parabrisas roto. Este no era el guardián. Este era el verdadero ocupante de 1987, el hombre que había muerto en el accidente de ese punto y que ahora estaba atrapado en el asiento. El guardián era el sello, la fuerza oscura que mantenía el loop. El pasajero espectral levantó una mano, temblando. No me estaba atacando, me estaba advirtiendo. «Él no te dejará ir», murmuró la voz del pasajero, que no venía del radio, sino de la resonancia de la cabina. «Él necesita tu rutina, tu repetición». El guardián se enfureció. «¡Silencio, traidor!», gritó el guardián a través del radio. «Solo yo tengo la llave». El suelo bajo mis pies vibró violentamente. La disolución había comenzado. El colapso y el reloj del fin. Eran las 3:40 am. Los edificios a los lados de la calle Siete Noches empezaron a temblar. Los viejos ladrillos no caían. Se volvían translúcidos. Pude ver, a través de la pared de la casona, el cableado antiguo y la estructura de madera, todo temblando como gelatina. El olor a ozono se hizo insoportable, como si el aire estuviera siendo desgarrado. «No queda tiempo, Pablo». El guardián se acercó a mí, sus manos extendidas. «Sal, o la calle te absorberá y serás polvo para siempre». El guardián no quería que yo me quedara. Él quería mi coche. Me di cuenta de la lógica cruel. Si el coche, el ancla de 2025, se disolvía con la calle a las 4 am, su poder sería nulo. Tenía que usarlo para cruzar la barrera antes de las 4 am. El regalo envenenado. Mi plan tenía que ser ejecutado ahora. Tenía que darle el coche, pero hacer que la ancla fuera inútil. Abrí la guantera y saqué mi viejo GPS portátil. No el del teléfono, sino una unidad Garmin obsoleta que usaba para viajes largos. Era una máquina, totalmente desconectada del loop de 1987. Y que contenía la cartografía pura de 2025. El guardián me miraba con codicia, ignorando al pasajero espectral. Me metí bajo el volante. Con mis manos temblorosas encontré los cables de alimentación del GPS de mi coche y el cableado principal del motor. No podía desconectar todo, pero sí podía cortocircuitar la unidad GPS interna. Tomé las llaves de mi bolsillo y las usé para raspar los cables que iban al GPS. Saltaron chispas en la oscuridad. El panel de mi coche emitió un pitido de alarma agudo y se apagó. El guardián retrocedió, confundido. «¿Qué estás haciendo? No arruines la corriente». «No arruino la corriente», dije, sintiendo la adrenalina. «La dirijo. Aquí tienes tu ancla». Tomé la unidad Garmin portátil, la pura de 2025, y la pegué al asiento del conductor, encendida. Estaba mostrando la ruta a la avenida principal en verde brillante. Dejé las llaves puestas en el encendido. El coche estaba encendido, la máquina de 2025 lista para ser tomada. La carrera al desvanecimiento. Eran las 3:47 am. 12 minutos restantes. Salté fuera del coche y comencé a correr hacia la barrera invisible que me separaba de la salida de 2025. El guardián ya no me prestó atención. Su rostro,
hecho de polvo, se giró hacia mi coche con un aire de triunfo codicioso. Se deslizó dentro del sedán y tomó el volante. Al fin libre. Escuché su voz en el radio mientras cerraba la puerta. El coche, mi sedán de 2025, comenzó a vibrar violentamente, absorbiendo la energía del guardián y la calle. Al correr, miré hacia atrás. El guardián, sentado en mi coche, estaba conduciendo hacia el inicio de la calle, pero el coche no avanzaba. Estaba hundiéndose lentamente en el asfalto. El guardián no había entendido que la calle de 1987 solo existe para tragarse las anclas, no para liberarlas. Llegué a la barrera invisible. La luz de 2025 al otro lado estaba parpadeando, debilitándose a medida que la calle 7 Noches se disolvía. Tenía que cruzar ahora. Me lancé contra la barrera con todas mis fuerzas, sintiendo el zumbido eléctrico en mi piel. La realidad se sentía como arena gruesa raspando mi cuerpo. Al mismo tiempo, el guardián pisó el acelerador, intentando cruzar el muro de ladrillos. El coche explotó en un destello de luz verde y ceniza, no por una colisión, sino por un cortocircuito temporal provocado por la mezcla de 1987 y mi GPS corrupto de 2025. El grito final del guardián fue un aullido digital que vibró en el aire, y en ese instante, el vacío temporal me succionó. El grito final del guardián de la calle liminal fue un aullido digital que perforó el aire. El mundo alrededor se convirtió en una cápsula de energía pura. Sentí una presión física tan intensa que me arrancó el aliento. Fue como ser disparado de un cañón, una ráfaga de ruido blanco, colores distorsionados y el olor acre a ozono quemado. Y luego, el golpe, el despertar en 2025. Aterricé en el asfalto mojado, a medio metro de la acera. El impacto me hizo toser con violencia. Abrí los ojos. Sobre mí el cielo no era la neblina sucia de 1987. Era el cielo negro y ruidoso de la Ciudad de México a las 4:02 a.m. El aire olía a gasolina moderna, tacos al pastor y basura mojada. El sonido era ensordecedor. El rugido distante de un camión. El silbido de un ventilador en algún restaurante cercano. Estaba de vuelta. Pablo estaba en 2025. Me levanté a duras penas. Mi ropa estaba rasgada, cubierta de polvo fino y blanco que olía a yeso viejo. Tenía cortes menores en los brazos, producto del rozamiento con la barrera. Miré hacia el punto donde se suponía que había estado la calle 7 Noches. Ya no había nada. La avenida principal era perfectamente normal. Los edificios que yo conocía estaban en su lugar, con las luces de seguridad encendidas. Entre dos de ellos, donde había girado, había una pared ciega y sólida de concreto gris, sin una sola entrada. Era la pared que había estado allí toda la vida. Mi coche, mi viejo sedán, no existía. El guardián había fallado en cruzar, pero había tenido éxito en tragarse la ancla que le ofrecí. Mi máquina se había convertido en parte del loop de 1987. La supervivencia marcada. Caminé cojeando, sintiendo el vacío en mi bolsillo. Perdí el coche, pero estaba vivo y entero. Me detuve para revisar mi mochila, que se había resbalado por la espalda. Y allí, pegado al bolsillo lateral con un trozo de cable cortado y fusionado, estaba el GPS portátil Garmin. La unidad que había usado para sabotear al guardián, el cebo de 2025. Lo desprendí, sintiendo un leve hormigueo eléctrico en mis dedos. La pantalla del GPS no estaba rota. Estaba encendida, con una luz verde fija y un mensaje, sin señal, sin ruta, recalculando. Pero había algo más. La pantalla, que normalmente es limpia, tenía una mancha oscura y persistente, como si alguien hubiera puesto un dedo polvoriento y húmedo sobre ella. El contorno de la mancha se parecía vagamente a la silueta de la calle 7 Noches. Comencé a caminar a casa, sintiendo el peso del dispositivo en mis manos. De repente, a pesar de estar desconectado del satélite, el GPS habló. La voz no era la voz femenina que yo usaba.
Era un tono áspero, bajo, monótono, exactamente igual al tono que usó el guardián de la calle liminal a través del radio. Gire a la izquierda en la siguiente intersección. Cállate, dije, sintiendo que el pánico me subía por la garganta. Lo apagué. Presioné el botón de encendido hasta que la pantalla quedó en negro. Seguí caminando, pero 2 minutos después, el dispositivo se encendió solo. La pantalla seguía mostrando sin señal, pero la voz volvió, esta vez con una urgencia sorda. Recalculando. Ha abandonado la zona. Debe regresar a la ruta de sincronía, el enganche digital. Miré mi teléfono, que había recuperado la señal. Eran las 4:10 a.m. La hora del reset había pasado. Y entonces, comprendí el terror total. El guardián no había logrado llevarse el coche intacto, pero al tener la unidad GPS en sus manos durante el reset y la explosión temporal, había logrado marcarla. El guardián había transferido la firma de la calle 7 Noches al dispositivo. Mi GPS no estaba roto, estaba infectado. El dispositivo ahora funcionaba como una brújula temporal y una trampa portátil. Lo tiré al suelo, con la intención de destruirlo. En el momento en que el GPS golpeó el pavimento, emitió un pitido de alarma agudo y se encendió con un brillo violento. Y la voz del guardián resonó, clara y fuerte, aunque aún monótona. No lo dejes. Es tu ancla de retorno. Necesito que me traigas de vuelta. El dispositivo, contra toda lógica, se había magnetizado a sí mismo al asfalto. Me costó trabajo levantarlo. Llegué a mi apartamento. Me quité la ropa sucia de 1987. Tiré el GPS en el fondo de un armario, bajo una pila de mantas. Pensé que había terminado, pero a las 13:00 a.m. de la noche siguiente, me despertó un sonido que venía del armario. Era la voz del guardián atrapada en mi GPS, repitiendo la instrucción en bucle. Gire a la izquierda ahora mismo en calle 7 Noches. La ruta es más rápida. El tiempo se abre. Gire a la izquierda. El guardián no estaba atrapado en la calle. Estaba atrapado en mi GPS. Y ahora intentaría guiarme de vuelta al loop de 1987 cada madrugada. Y yo sabía que, si me cansaba o me distraía, un día, volvería a obedecer al GPS. La calle 7 Noches era una pesadilla portátil que ahora me pertenecía.